Buenas. En esta ocasión les tengo mi lectura sobre el primer Alcibíades de Platón, también llamado Sobre la naturaleza humana, y es un texto que trata sobre Alcibíades, quien es un aspirante a político de la ciudad de Atenas, discípulo de Pericles, que habla con Sócrates sobre qué es la justicia y cómo puede perseguirla, y sobre qué debe hacer en su labor de político. Entonces es un diálogo, a mi juicio, importante, porque a diferencia de los otros, aquí se tiene todo el tiempo del mundo para que discutan y llegan a desarrollar una teoría que es la que se detalla en el texto. Eso, y también porque en este texto se abordan muchos de los temas que son comunes a todos los otros de una manera que es muy comprensible y que permite captar con mayor profundidad las ideas de Sócrates. Entonces, en esta ocasión quiero tratar tres temas. El primero es el famoso "solo sé que nada sé" de Sócrates, que si bien no lo dice explícitamente acá, pude entenderlo mucho mejor luego de leer esto. El segundo tema que quiero tratar es el método socrático, la dialéctica de Sócrates y la mayéutica. ¿Por qué lo hace así y no de otro modo? A eso me refiero. Y el tercer tema es propiamente del texto, hablar sobre lo que llamo teoría política de la virtud, que es la idea sobre Sócrates sobre la política. Entonces, estos tres temas, partamos por lo primero, el sé que nada sé socrático. Ok. En una parte, Sócrates dice, conocerse a sí mismo es la sabiduría. Hablan sobre cómo nosotros no somos nuestro cuerpo, sino que somos el alma. Y manejamos nuestro cuerpo nos pertenece. Y más claramente lo que nosotros somos no es el alma toda, sino el centro de esta alma es de lo que más debemos preocuparnos cuando queremos conocernos a nosotros mismos. Lo más precioso del alma es la sabiduría, según Sócrates, donde reside toda la virtud. Entonces, podemos ver acá cómo Sócrates plantea esta distinción entre alma y cuerpo, diciendo que el cuerpo está sometido a la voluntad del alma, y entonces como nosotros nosotros mandamos sobre aquello que poseemos, entonces nuestra alma somos nosotros y no nuestro cuerpo, ni tampoco los instrumentos que utilizamos. La idea es que si queremos conocernos a nosotros mismos, entonces debemos conocer a nuestra alma. Y aquí en otra parte señala que estos tres conocimientos, conocerse a sí mismo, conocer lo que está en nosotros, o sea nuestro cuerpo, y conocer las cosas que pertenecen a lo que está en nosotros, o sea nuestras propiedades o instrumentos, están ligados entre sí y son efectos de un solo y mismo arte, el arte de la sabiduría, quizás. Entonces, luego de esto entonces se plantea que el conocimiento de las exterioridades es hasta cierto punto un conocimiento falso, un conocimiento deslegítimo, inauténtico quizá. De modo que solamente podemos conocer bien la exterioridad una vez conocemos la interioridad. Y si no conocemos la interioridad, entonces todo es apariencia. De acá que entonces quien no conoce no sabe nada, es un desgraciado, vive en un universo de cambios difusos. Y en este sentido podemos entender mejor lo que Sócrates entiende como su típica idea de yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que nada sé, da lo mismo la traducción. Se entiende como no conozco la idea sobre mi persona, pero soy consciente de que no la conozco, y en tanto soy consciente de ese desconocimiento, también sé que todas las exterioridades, es decir, mi cuerpo y también el resto del mundo, son igualmente desconocidas para mí. En cambio, el resto cree conocer las cosas, pero las cree de un modo inauténtico. Y esto porque no se conocen a sí mismos.
Este conócete a ti mismo no es de Sócrates, sino que es un mensaje que estaba en la puerta de Delfos, del templo de Delfos. Y ahí en este texto hacen mucha mención a esto y a qué quiere decir. Y esto anima a la discusión que acabo de detallar. Entonces, solamente entendiendo esta sabiduría de Sócrates, que se detallaba muy bien en la Apología, pero que capta su plena profundidad acá y quizás en otros textos, es que podemos adentrarnos de mejor manera a la teoría socrática. El segundo tema que quería hablar es sobre el método socrático. Sócrates, como bien sabemos, habla en diálogos y suele hacer muchas preguntas, en vez de sus compatriotas que utilizaban más bien la retórica, largos discursos destinados a persuadir a la persona de las ideas que quería persuadirles. Y entonces Sócrates interroga, pero en uno de los pasajes del texto dice: ¿quién de los dos ha sido, tú o yo, el que ha afirmado todo lo que hemos dicho? Esto porque Alcibíades había concluido algo que no le gustaba y entonces dice: según tú, esto es verdad. Y entonces Sócrates intenta hacerle ver que él mismo había concluido aquello que le adjudicaba a Sócrates. Entonces se trata básicamente de un método que busca la autoconfrontación consigo mismo, dirigida por otra persona. Y aquí tenemos esto de la mayéutica, que es una imagen tomada de la mamá de Sócrates, que era una persona que ayudaba a parir, pero en este caso están pariendo ideas. Lo importante de que una persona haga preguntas y que la otra responda es que quien responde está confrontándose con su propio razonamiento, se está autocriticando sus ideas, y de esta manera se está haciendo filosofía. Ya no está persiguiendo un objetivo previo, no es una persona que intenta convencer a la otra, sino que es la misma persona que en busca de esa sabiduría persigue nuevos límites. Pero Sócrates no tiene nada que enseñar. No tiene nada que enseñar porque él no sabe nada, como veníamos hablando antes. Sino que él intenta, a través de los otros, que ellos pulan su propio conocimiento. Y de esto se trata el método socrático. Y nosotros podríamos hacerle la siguiente crítica: la forma en la que conduce sus preguntas fuerza las respuestas a una forma. Por ejemplo, a los supuestos metafísicos de la esencia. Sócrates pregunta en un tono de esencia y entonces la respuesta conduce un poco a esta misma ontología. Aunque se me podría replicar que esto solo... O sea, que Sócrates no tiene la culpa de esto, porque una persona lo suficientemente suspicaz podría darse cuenta de que las preguntas de Sócrates apuntan y condicionan su respuesta hacia algo que no es lo que verdaderamente piensa. En todo caso, esto lo podría advertir solamente un genio o alguien que ya ha examinado su filosofía. Para el resto de los comunes, el valor de las respuestas que Sócrates hace es pedagógico. Podemos ver que es pedagógico y no absoluto, porque no se trata de que las ideas de Sócrates sean absolutas en el sentido que ni siquiera son ideas suyas, sino que conduce las ideas del resto hacia lo que él estima verdadero. Y siempre este método socrático aspira a la perfección de las ideas del resto y no tanto a imponer las suyas. Y es por eso que hace preguntas que, si bien podemos reconocer que están un poco condicionadas, también es un ejercicio con el interlocutor. Y en ese sentido es pedagógico. Sócrates no está haciendo un tratado de filosofía como posteriormente lo hace mucha gente. Él simplemente está hablando, va por ahí hablando con la gente y aspirando a que estos se acerquen más hacia la virtud. Esto por un lado,
Y con eso terminamos el segundo tema. Y el tercer tema es sobre la teoría política de la virtud. Está hablando con Alcibíades y este es un aspirante a político. Entonces le pregunta qué puede ofrecer él que no puede ofrecer el resto. Y ahí se va revelando la conversación poco a poco. El punto es que finalmente se desarrolla toda una teoría política que tiene que ver y está directamente relacionado con todo lo que ya hemos hablado. Entonces, un primer punto es que para hacer el bien es necesario conocerse. Solamente cuando yo me conozco, sé lo que es bueno para mí y sé lo que es bueno para el resto también. O sea, conocerme a mí mismo, sé lo que es la virtud. Al ser sabio, solamente al ser sabio puedo ser virtuoso en el ámbito del cuidarse a sí mismo y no del cuidado de las cosas exteriores, como lo podría ser, por ejemplo, un médico o un músico. De acá que diga, es preciso ejercitarse y aprender bien lo que es preciso saber antes de mezclarse en los negocios de la República, a fin de que, robustecido con un buen preservativo, puedas sin temor exponerte a los peligros. Entonces, antes de participar en la política, es necesario saber bien quién soy y qué es lo bueno para mí. Solamente así puedo entrar en el terreno de lo político seguro y compartir mi sabiduría con el resto. El problema es que, como nadie sabe lo que es bueno, ni siquiera Sócrates, quien no sabe nada, entonces podemos entender por qué él no participaba de la política, que si bien fue senador alguna vez, esto lo fue por ley. Sabemos que Sócrates obedecía a las leyes porque las leyes son justas, pero su participación voluntaria no la hacía porque no tenía nada que aportar. Esto podemos entenderlo considerando este punto. Otro punto, independiente de que no sepa qué es la justicia, qué es el bien absoluto, sí sabe que la justicia es buena, es honrosa, es útil, es divina. Todos estos adjetivos los desarrolla a lo largo del texto, pero se entiende bastante bien la tesis, así que no me voy a detener en esto. El punto de Sócrates, en todo caso, es que los estados deben perseguir la virtud, deben hacer buenas a las personas, y para hacerlas buenas, entonces, requieren cuidar el alma de sus ciudadanos. Dice, los estados para ser dichosos, la única cosa de que tienen necesidad para su felicidad es la virtud. Sócrates quiere una sociedad virtuosa. Pero, si gobernáis injustamente, y en lugar de suspirar de la verdadera luz, os fijáis en lo que está sin Dios y lleno de tinieblas, no haréis, sin que pueda ser de otra manera, sino obras de tinieblas, porque no os conoceréis a vosotros mismos. Claro, aquí se refiere a un Dios, pero no entendido en un sentido cristiano, sino su Dios, que es la razón, que va acompañada con las ideas, este sentido de Dios. Entonces, si hacemos políticas pero sin conocernos a nosotros mismos, entonces vamos a caer en una especie de ruina. Y de acá que Sócrates diga que se debe obedecer a los virtuosos, porque la virtud nos hace libres y el vicio nos hace esclavos. Entonces Sócrates no tiene ningún interés con defender una democracia, sino que más bien prefiere una aristocracia en su sentido primigenio, el gobierno de los mejores, y el resto obedece a los mejores para formarse a sí mismos y de esta manera ser virtuosos también en un futuro. No debemos confundir esta teoría aristocrática con algo que sea de lazos de familia, de nobleza preestablecida, sino que se trata más bien de potenciar las personas virtuosas y que enseñan al resto. Entonces se intenta alcanzar un ideal de perfección, pero tenemos que considerar que nosotros, personas, no somos perfectas y que el mismo Sócrates, el más sabio de los hombres, no es sabio.
solo sabe que no sabe nada. Y es de ahí que las ciudades, las repúblicas y todos los poderes, si están privados de virtud, su ruina es inevitable. Todo cambia, porque las únicas cosas que no cambian son las ideas, es la esencia de las cosas, y en tanto no las conozcamos a ellas, en parte porque no nos conocemos a nosotros mismos, estamos condenados a un cambio perpetuo. Y en ese sentido, todos los regímenes políticos caen. Podemos ver que nuestros sistemas políticos no tienen más de 300 años, cuando mucho. O incluso imperios que han durado milenios, igual han terminado, porque todo termina. Y para Sócrates lo único que no terminaría entonces es este régimen ideal aristocrático, muy parecido a lo que Platón luego escribe en la República. Pero por ahora tenemos estas ideas. Y también hay en el pensamiento de Sócrates una idea de desconfianza con el pueblo. Dice que el pueblo no le va a enseñar nada, porque el pueblo no sabe nada. Para él el pueblo son una masa de ignorantes que se disputan en cosas que no son importantes, que está lleno de gente que aparenta ser sabia cuando realmente no saben nada. Y es por eso que confiar en el juicio del pueblo es perjudicial. Y de ahí que Sócrates y sus discípulos sean antidemocráticos. O sea, Platón es profundamente antidemocrático. Y en general la democracia es muy poco protegida y muy mal vista hasta hace muy poco en la historia de las ideas. Pero la razón de esto es porque, básicamente por lo que hablábamos antes, que el pueblo, según estas consideraciones, no es virtuoso. Y no es virtuoso porque no se conoce a sí mismo. Está ocupado haciendo otras cosas, oficios útiles, digamos. Entonces, y en tanto que están ocupados de esto, no se ocupan de la materia que se ocupa el filósofo. No se ocupa de conocerse a sí mismo. Entonces, el llamado de Sócrates para construir una sociedad política perfecta es primero partir de la introspección y luego, en la medida en que podamos perfeccionarnos, ir a perfeccionar el mundo. Tenemos que recordar que, a pesar de que Sócrates no es un demócrata, tampoco se aísla, sino que encuentra su participación en un rol público con el resto, de modo que de todas maneras pule al resto hacia la perfección. Y eso, básicamente eso les quería hablar. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Que estén bien.